24 horas. Central. Ahora. Muy buenas noches, comenzamos 24 horas Central con informaciones del momento que viene desde Valdivia. Un ex carabinero en prisión preventiva se fugó desde un cuartel policial donde cumplía su reclusión. Desde el año 2020 era investigado por los delitos de femicidio frustrado y parricidio frustrado. El periodista Jan Giachetti tiene todos los detalles a esta hora de la noche. Jan, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Comenzamos de inmediato mostrando dos imágenes que son las que se han hecho circular para dar con la ubicación del ex sargento de carabineros Luis Mancilla, que el año 2020 fue culpado por los delitos de femicidio frustrado, también parricidio frustrado y homicidio frustrado. Todo en un hecho que está siendo investigado. Él se encontraba justamente recluido en la tenencia Los Jamines de Valdivia, en la región de Los Ríos, porque el año 2020, cuando él logra viajar 400 kilómetros hasta precisamente la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, compra un acelerante, benzina, para rociarlo en el vehículo de la víctima, su expareja, y así comenzar llamas, y estas amenazaron con quemar la vivienda donde estaba junto a la mujer, pero también los hijos en común que ellos tienen. Toda esta situación causó mucha alerta durante abril del año 2020. De hecho, Televisión Nacional de Chile logró cubrir en esa oportunidad el hecho, y hay una denuncia que hace la víctima de esa época. Veamos lo que ella subió en sus redes sociales. Mi auto quedó totalmente destruido. Y yo lo veo cuando el auto te llama, él cierra la puerta y arranca, y yo en mi desesperación empecé a gritarle a mi hijo. Mi auto quedó totalmente destruido. Y yo lo veo cuando el auto te llama, él cierra la puerta y arranca, y yo en mi desesperación empecé a gritarle a mi hijo. Mi auto quedó totalmente destruido. Yo lo veo cuando Sí, Precisamente esa es la denuncia que se hace en contra del ex sargento entonces de carabineros Luis Mancilla. De hecho, se está dando esta búsqueda inmediata por parte de carabineros en Valdivia, porque es considerado un peligro para la sociedad, sobre todo para este núcleo familiar. Esta madre que también debe estar con sus 3 hijos bajo custodia de carabineros, y eso de hecho es una información que también ha trascendido durante las últimas horas. La preocupación principalmente está concentrada también en Los Ángeles, donde vive la víctima. Escuchemos qué nos decía sobre el episodio de violencia que debió ella sufrir el año 2020. De repente escucho un ruido entre sueños y mi perrita empieza a ladrar. Ahí yo me asomo por la ventana del segundo piso y veo que el auto que estaba aquí estaba todo lleno de llama por dentro. Y ahí bajé corriendo, desperté a los niños, traté de sacarlos por acá, pero si el auto estaba en llamas no podía sacarlo. Y después yo pasé por el lado, el otro auto era un poco más ancho, y me dirigí a donde tengo la manguera, abrí el auto y ahí fue cuando las llamas me quemaron la cara. Ahí empecé a gritar, a pedir ayuda, mis vecinos se acercaron con extintores y a ayudarme. Ese es el hecho en particular que trasciende también en lo judicial y por lo que está siendo investigado entonces el ex sargento de carabineros Luis Mancilla, pero también intentamos comunicarnos con la institución de carabineros que estaba en la custodia justamente de este hombre ahí en la tenencia Los Jazmines en Valdivia, y también preguntándoles cómo fue que se originó esta fuga. Principalmente ellos nos responden a través de un comunicado de prensa que en el punto número 3, con la finalidad de proteger la integridad de las víctimas, la Fiscalía Local de Valdivia, en coordinación con la Fiscalía Local de Los Ángeles, dispuso a carabineros el resguardo permanente de la familia afectada, por lo que se van a estar manteniendo patrullajes preventivos en caso de que la persona que se fuga de entonces la tenencia Los Jazmines en Valdivia aparezca ahí en la casa de la víctima y la que está siendo resguardada intensamente. Esta situación mantiene alerta a carabineros por el hecho que está siendo investigado desde el año 2020. De hecho, Luis Mancilla estaba pronto a ya cumplir con esta situación de prisión preventiva, y también lo que se sabe es que pronto entraría a su juicio para saber cuál iba a ser la condena. De todas maneras, esta situación entonces queda stand-by porque están siendo intensamente buscados en las calles principales de Valdivia y también otros sectores rurales del lugar. Andrés. Jan Giachetti, seguimos atentos, reconectamos en caso de cualquier novedad. Muy buenas noches. Buenas noches.
Cambiamos de tema. El gobierno aseguró que está analizando extender el estado de excepción a la región de Los Ríos. La respuesta llegó tras la solicitud de los parlamentarios de la zona por el ataque a un parque eólico en Paillaco. Segundo atentado en menos de 24 horas que ocurre en la denominada macrozona sur. Peritajes de la PDI, revisión en terreno de las autoridades a primera hora de este domingo en la construcción del parque eólico Camán. 13 camiones quemados, el resultado de un ataque que esta jornada se adjudicó la coordinadora Arauco Mayeco, atentado que ocurre en la región de Los Ríos, comuna de Paillaco. Reiteramos nuestro rechazo categórico a este tipo de hechos en nuestra región. Creemos que esta no es la forma en cómo debemos avanzar en un trabajo conjunto con todas las personas que están en el territorio. El ataque ocurre a menos de una semana que comience a funcionar la Comisión para la Paz y el Entendimiento, con la que el gobierno buscará hacer un catastro y proponer mecanismos de restitución de tierras a los pueblos originarios. Trabajo en paralelo al plazo de 30 días que fijó la moneda para acordar propuestas de cambio a la ley antiterrorista, modificaciones que los parlamentarios piden se aceleren junto a la extensión del estado de excepción en la región de Los Ríos. Tenemos que asumir una actitud mucho más agresiva y potente, directa, en la búsqueda de la individualización y de la condena de estos criminales. ¿Qué tiene que pasar en la región de Los Ríos para que el subsecretario del Interior entienda que estamos viviendo una situación difícil que hay que enfrentar, tal como se está enfrentando en el resto de la macrozona sur? Hemos rogado el estado de excepción en Los Ríos, pero el gobierno sigue sin escuchar. Es hora de que de una vez por todas entiendan y ayuden a parar esto. La situación está en evaluación por parte del gobierno, explicó la ministra del Interior en conversación con Estado Nacional. Siempre está arriba de la mesa si existe esa necesidad. Y cuando se toman las decisiones es porque se define otro tipo de instrumentos que parece más efectivo en ese momento, no porque se descarte a priori o no sea una alternativa el extender estado de excepción. Ataques en las últimas horas que se repiten y que también afectaron a un agricultor en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía. Desconocidos realizaron disparos y uno de ellos le habría rozado su oreja. En el caso del atentado al parque eólico Camán, 2 trabajadores fueron retenidos y amenazados por al menos 6 encapuchados armados, pero liberados tras la quema de los camiones. Condenamos enérgicamente estos actos de violencia y destrucción que amenazan la seguridad de nuestros trabajadores y las comunidades vecinas, quienes son nuestra principal preocupación. Se ha dispuesto la concurrencia de personal de investigaciones policiales especiales al lugar. Están siendo apoyados por el laboratorio de criminalística nuestro, levantando la evidencia necesaria para la prosecución de las diligencias. Desde el gobierno aseguraron que buscarán reforzar la labor de inteligencia y los patrullajes policiales en la región de Los Ríos para evitar nuevos ataques. En este momento, nuestra opinión es que lo que más requerimos hacer ahí, en primer lugar, es reforzar las capacidades policiales. Tenemos que mover personal, mover equipamiento. Probablemente va a ser necesario ahí hacer sistemas de controles más frecuentes, controles en la ruta, que eso ayuda mucho a inhibir que este tipo de atentados se haga. Las policías en la región de Los Ríos aseguraron que ya hay controles reforzados en la zona con despliegue en puntos específicos, sector donde, según el municipio de Paillaco, ya han ocurrido más de 6 ataques en los últimos meses. El año pasado, un camión contratista de la construcción del parque eólico ya había sido víctima de un ataque incendiario. Nuevas revelaciones de graves errores que perjudicaron la investigación. Muestras perdidas, muestras podridas, mal almacenadas. El dolor de la impunidad. ¿Quién me da la seguridad de que a lo mejor esta persona ha vuelto a hacer cosas que no se han sabido quizás? Este caso no es un hecho aislado. Una cadena de negligencias que va desde el recurso, desde el personal idóneo, la gestión de los protocolos, o sea, negligencia completa. ¿Quién mató a Tomás? Capítulo final. Informe especial. Hoy, 22:35 horas, en TVN. Ya volvimos con 24 horas Central. Volvemos con información económica. Un llamado a avanzar en el denominado pacto fiscal realizó durante este domingo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en medio de cuestionamientos en sectores de Chile Vamos y republicanos a un alza de impuestos. En esta jornada, además, fuertes críticas en la oposición causaron sus dichos respecto a que la pensión garantizada universal salió del Congreso sin financiamiento.
Con centros de estudio, empresarios y partidos políticos, intensas han sido las gestiones del ministro Mario Marcel en las últimas semanas para intentar lograr un pacto fiscal que le dé viabilidad a varias de las reformas del gobierno. Es que los tiempos se acortan y julio es el plazo autoimpuesto por la moneda para insistir con la reforma tributaria en el Senado, donde al menos necesita 33 respaldos. Acá no es el tema de darle la razón, el gusto o una victoria al gobierno. Esto es algo que estamos proponiendo y planteando en beneficio de toda la ciudadanía. Llamado del ministro Marcel en conversación con 24 horas que se da en una semana donde se sentará a la mesa con Evópolis, la DC y la CUT como parte de estas negociaciones. La tarea no asoma sencilla, pues en la oposición hay quienes no están hoy por subir impuestos. El problema económico en Chile hoy día no es el aumento de impuestos. El problema económico de Chile hoy día es que faltan empleo y falta crecimiento. Entonces, mi invitación es al revés, al ministro Marcel, que más que llevamos 1 año, 4 meses hablando solo de impuestos, hablemos de crecimiento, hablemos de empleo. Chile debe volver a crecer, que no podemos estar discutiendo el tema tributario de manera aislada sin hacernos cargo de la necesidad de tener una agenda reactivadora y procrecimiento, tal como lo hizo el presidente Lagos el 2002. Por ello es que se habla de un pacto fiscal, o sea, un proyecto que sube impuestos, pero que a la vez contemple mecanismos pro inversión y compromisos de gasto eficiente de los recursos recaudados. Si estamos hablando de pacto fiscal, evitar mirar el tema tributario aisladamente. Justamente la idea del pacto fiscal es mirarlo junto con los compromisos de gasto y no solamente mirarlo como compromiso en términos abstractos, sino que como acuerdos concretos de en qué se van a invertir los recursos. Y también, ¿cierto?, cuánto va a contribuir a ese financiamiento el crecimiento de la economía. La propia OSD, que es el club de los países a los cuales queremos pertenecer, nos sugieren que avancemos en justicia tributaria, particularmente en terminar con la evasión, con la ilusión y con los privilegios tributarios. El gobierno no ha querido conversar con nosotros. Y ahora en esta segunda reforma tributaria, en vez de sentarse a conversar con nosotros, van a conversar con las pymes, van a conversar con los empresarios. Nosotros mostramos flexibilidad, apertura, lo ha dicho el ministro Marcel, la ministra Jara. Durante el fin de semana, el ministro Marcel también hizo noticia al asegurar que la pensión garantizada universal se aprobó en el anterior gobierno sin financiamiento, declaraciones que causaron molestia entre las 6 autoridades de la administración Piñera. En paralelo con la tramitación de la pensión garantizada universal, se tramitó un proyecto de ley en materia tributaria que, entre otros aspectos, eliminaba ciertas exenciones y permitía dar el financiamiento debido a la pensión garantizada universal. Por consiguiente, no es efectivo lo que ha señalado el ministro de Hacienda, señor Marcel. El gobierno respondió a las críticas asegurando que 2 informes independientes, tanto del Consejo Fiscal Autónomo como de la RAINVIAL, expresaban en su momento sus dudas sobre la sostenibilidad financiera de la PGU, un debate que crece en torno a este pacto fiscal que por estos días asoma como prioritario en la agenda del presidente Boric. Estamos viendo 24 Horas Central. Volvemos con información policial a disparos. Un padre intentó amedrentar a un grupo de delincuentes que minutos antes habían golpeado a su hijo con armas de fuego para sustraerle su vehículo. El registro de las cámaras de seguridad será relevante para la investigación liderada por la Policía de Investigaciones. Fue el violento despertar de una familia en la comuna de La Florida. Este hombre de 46 años y voluntario de bomberos se encontraba moviendo los autos de su casa para dirigirse al supermercado, sin percatarse las 3 vueltas que este vehículo se dio por calle Santa Lucía, buscando, presumiblemente, el mejor momento para interceptarlo. Pasa un auto sospechoso hacia el lado sur, pasa de vuelta hacia el lado norte y le hace una encerrona a mi hijo. La víctima, en circunstancias que retiraba el vehículo desde el interior del domicilio, fue abordado por alrededor de 5 sujetos, todo esto a rostro cubierto, premunidos de armamento de fuego, quienes lo intimidan para sustraer este. Sin embargo, poco pareció importarles el auto, ya que aun cuando este hombre no puso resistencia, ellos lo siguieron hasta el domicilio. Mi hijo tiene a arrancar hacia el interior del hogar y los individuos se meten al interior del hogar. Y ahí lo golpean y le dejan inconsciente por un par de minutos, le golpean en la cabeza y en el ojo. Su hijo en el piso y él, a través de las cámaras, logró observar lo que sucedía, por lo que no dudó en salir, no sin antes tomar su arma de fuego debidamente inscrita.
y entran adentro de la casa. Entonces, al entrar, yo tomo el arma y salgo corriendo hacia afuera, a pies pelados incluso. Y hago los disparos desde dentro del interior, pero ellos al arrancar cerraron la puerta. Entonces yo no pude salir, porque si hubiera salido a lo mejor estamos contando otra cosa. El padre del afectado logró visualizar todo esto a través de las cámaras de vigilancia que mantiene en su domicilio, saliendo en ayuda de su hijo, percutando 3 disparos al aire con un revólver que mantiene debidamente inscrito. En su escape, uno de los delincuentes incluso se tomó el tiempo para verificar si la puerta había quedado bien cerrada. Se llevaron el vehículo y con él otros artículos de valor. Se llevaron todo el uniforme de él completo, que aproximadamente son 4 millones de pesos. Se llevaron su documentación, que incluso había su identificación como oficial del ejército. Afortunadamente, la víctima de este hecho no resultó con heridas de mayor gravedad. Sin embargo, la sensación de inseguridad, dicen, es la que queda latente. Hoy día estamos todos expuestos a esto, todos. Entonces tenemos la inseguridad, desgraciadamente. Poco se sabe del paradero de quienes efectuaron este violento robo. Los registros audiovisuales serán una pieza clave dentro de la investigación. Lo que parecía ser una granja de cerdos en una localidad al sur de Argentina resultó ser la fachada de un lugar en el que los trabajadores extranjeros vivían prácticamente esclavizados. Entre ellos figura un chileno que fue rescatado en los últimos días. Ponga atención. Los locales lo conocen como la chanchería del horror. Se trata de una granja ubicada en las afueras de Río Gallegos, en Argentina, y que en los últimos días ha causado conmoción a ambos lados de la cordillera. La entrada de la granja tiene un cartel de prohibida la entrada y un símbolo de peligro, pero la verdadera amenaza estaba en su interior. Según las autoridades, Juan Mancilla, oriundo de Chiloé y con retraso madurativo, era explotado laboralmente en condiciones de esclavitud desde hace 20 años. Como relata a 24 horas desde Santa Cruz el periodista Hugo Moyano. Nunca imaginamos el salvajismo con que estaban siendo sometidos toda esta gente. El hombre de 43 años fue rescatado por la policía argentina luego de que Fulvia Padrón, una ingeniera venezolana que estuvo cautiva en el lugar por más de 6 meses, diera aviso a las autoridades sobre la realidad que se vivía al interior del establecimiento de la firma Criasur. Tras la denuncia de Fulvia se allanaron varios negocios, incluida esta granja porcina. Sus dueños, una pareja de unos 65 años de edad, fueron detenidos y casi 20 personas fueron rescatadas. Fulvia cuenta 24 horas que encontró este trabajo a través de las redes sociales y que estaba esperanzada de poder trabajar en su rubro, por lo que viajó desde Venezuela. El chileno Juan Mancilla fue la segunda persona que conoció en el trabajo. Ella se dio cuenta de su problema de salud y asegura que lo que más le llamó la atención fue que trabajara 15 horas diarias. Juan Mancilla trabajaba de lunes a lunes, por eso es que lo llamo esclavitud con secuestro moderno. De lunes a lunes, de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Y yo también. De acuerdo a la investigación, los trabajadores tuvieron que soportar jornadas laborales eternas, malas condiciones de salubridad y también de alimentación. Fulvia cuenta incluso que se veía obligada a hacer sus necesidades dentro de la jaula junto a los cerdos de la granja. Y él me llamaba inmediatamente. Me decía, ¿dónde estás? En el hospital. Te necesito aquí. Este es tu sitio. No fue hasta que llegó la policía a hacer la denuncia que se dio cuenta de que está involucrada en un caso de trata de personas, como lo cuenta el periodista Martín Muñoz, quien ha seguido la investigación en Argentina. Sí o sí es trata de personas. Y en la causa que corresponde de Mancilla Alvarado y la que es la de la primera denunciante, que es una mujer de Venezuela, ya queda acreditado dentro de lo que es trata de personas porque hay desarraigo. Desde marzo, que fue la fecha en que se tomó conocimiento del caso, la Cancillería ha estado en contacto con los parientes de Juan y con las autoridades de ambos países, mientras que desde el consulado chileno destacan el delicado estado de salud en el que fue rescatado. Pero el maltrato era evidente y él se notaba una persona media delgada, se notaba que vivía, como digo, en estas condiciones precarias. La semana pasada, Mancilla recorrió más de 2.000 kilómetros desde Río Gallegos hasta Chiloé para reencontrarse con sus seres queridos, quienes lo dieron por muerto desde hace más de 2 décadas. 2 personas murieron tras una explosión debido a la acumulación de gas de un local de comida en Conchalí. Las víctimas pasaban por afuera del local cuando ocurrió la explosión que terminó con la vida de 2 hermanos de nacionalidad haitiana y existe un tercero que quedó con lesiones de diversa consideración. Se originó desde el interior del local comercial, afectando a 2 peatones que iban transitando en ese momento por el lugar.
cuyas lesiones se provocan por la onda expansiva de esta explosión. El bombero descartó intervención de terceras personas, toda vez que el perito de incendio de esa institución señala que el origen se haya provocado por emanación de gas, sin determinar la causa basal de lo que provocó la explosión posteriormente. El suceso ocurrió en la intersección de la avenida Independencia con Diego Silva, al costado del metro Vivaceta. Dado que el recinto se encontraba cerrado y sin funcionamiento al momento del incidente, los equipos técnicos de bomberos trabajan para esclarecer las causas que originaron el hecho. Estamos a minutos. Esta noche, Informe Especial revelará nuevos y graves errores, negligencias, omisiones cometidos durante la investigación por la desaparición y muerte de Tomás Bravo, que han impedido llegar a la verdad y que se haga justicia en esta desgracia que Chile no logra olvidar. Con informes cruciales, el reportaje también dejará al descubierto que este doloroso caso no es un hecho aislado. Este es un adelanto de quién mató a Tomás, capítulo final. Arauco, de un tiempo atrás, era muy tranquilo, muy tranquilo. Siempre pensamos que era difícil que se extraviara un niño acá de campo. Uy, pero ¿cómo? Aquí, si eso pasaba, no sé, en Santiago, no pasaba en este sector. Con un niño, menos con un niño. Fuerte, pues, el dolor, porque uno como padre se pone en el caso que si hubiese sido su hijo o si hubiese sido un nieto, es muy duro. Cuando yo me enteré, o sea, prácticamente lloré semanas. Al conocer el lugar donde lo encontraron, es imposible, pero de verdad imposible que el niño haya llegado por sus propios medios, estando tan cerca de su casa. Yo descarto el hecho de que el niño haya muerto por forma natural o solo. Tiene que haber un involucrado y algo. ¿En qué momento le iba a hacer daño a ese niño, ese tío abuelo? Hay cosas que no... Es imposible que haya sido el tío. El único culpable es él, porque en ese momento el adulto responsable del niño era él. ¿Aló? ¿Don Jorge? Somos de Televisión Nacional. Nos gustaría hablar con usted, don Jorge. Don Jorge, ¿cómo está? Lo primero que vamos a hacer es hacer la trayectoria que marca el relato del imputado. El ingreso es aquí y se va orillando aquí. A la cuenta 3, 1, 2, 3. Aquí estamos hablando de este tiempo que tenemos, que son 29 minutos. Aquí dice que hay mucho palo, que no quiere ir con el niño y entonces lo viene a dejar acá. Él dice, recuerden, baja, llega a decir 5, 6, 7 minutos y vuelve. Y al volver dice que el niño no está y él comienza a desplazarse gritándole el nombre, pero ya no lo encuentra. Estuvimos en peritajes claves en la búsqueda de respuestas en la muerte de Tomás Bravo Gutiérrez. Lo pillamos de sorpresa, se nos cruzó de la nada. Y le preguntamos, oiga, amigo, ¿dónde está usted? ¿Dónde andaba mi tío? Se nos perdió. Y solamente nos dijo, yo ando buscando. Y de repente, ¡pum!, desaparece. Se van a someter a análisis con las muestras que se levantaron desde el cuerpo del menor y de sus ropas. El que lavó al niño, los que lavaron al niño, lo hicieron seguramente para ocultar otras cosas. Yo encuentro absurdo que haya PI, inteligencia, pero inteligencia de qué hablamos, siendo que no ¿cuántos años y todavía nada? Se hicieron experimentos con el extranjero y quedó nada. Sí, pues se han hecho las cosas mal porque un caso tan ahí era como tan fácil y como tan difícil. ¿No se explica? Revelaremos la existencia de nuevos y graves errores que perjudicaron la investigación. Cuando nosotros pedimos esos nuevos análisis, el Servicio Médico Legal informó que esas muestras se habían descompuesto porque no se habían refrigerado y no se habían conservado adecuadamente. Pudimos periciar milímetro por milímetro encontrando residuos en las prendas de vestir. Nosotros las recibimos y las pudimos analizar después que las analizó la PDI, la analizó Carabineros y el Servicio Médico Legal, que no encontraron nada. Parece ser que cuando hay casos complejos en este tipo de ámbito, no estamos dando el ancho. Ya no es 1, ni 2, ni 3, o sea, son decenas de errores. Y accedimos a informes de Contraloría que dan cuenta que lo ocurrido en el caso de Tomás Bravo
no es un hecho aislado. ¿Sabe cuál es la situación más lastimosa de eso? Que es un relato demasiado recurrente en algunas intervenciones del servicio médico legal. Se ha ido acumulando al final del día una cantidad de errores que van más allá de esta investigación, que terminan por afectar seriamente la credibilidad de esa institución. Bueno, acá se especulan muchas cosas. Hay manos negras poderosas detrás de esto. Hay desconfianza porque hay varias cosas que no se dicen. ¿Y por qué no se dicen? Una mamá que está sufriendo una muerte en vida que yo creo que está llevando hoy en día y es lamentable. Por solidaridad, por eso la llevo. Arauco, yo creo que todavía sigue luto por la falta de respuesta, aumenta la angustia para todo un pueblo, para todo el país, yo creo. Hay un miedo constante que le pase algo a los niños. La gente no olvida. ¿Quién mató a Tomás? Capítulo final después de 24 horas central, el trabajo del equipo encabezado por la periodista Paz Montenegro. Continuamos con otras informaciones de la jornada, un día como hoy, pero hace 32 años. Un aluvión cambió para siempre la historia de Antofagasta, ciudad que fue sepultada casi por completo y que hoy se resiste a olvidar lo ocurrido en aquella trágica jornada de intensas lluvias. En todo. Lo arrastrado por la avalancha. Estaba en la casa con mis niños y llegó una avalancha de la Villa del Salto, lo arrasó a todo. El 80% de las viviendas de 10 poblaciones del sector alto de la ciudad fueron cubiertas por el aluvión. Trataba de buscarla a su madre y a los niños, pero hasta la fecha no sabe nada, porque a la hora que estamos aquí no sabemos nada. 18 de junio de 1991. Intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra que sepultaron a Antofagasta en un par de horas. Las poblaciones más afectadas son Óscar Bonilla, Carol Ursúa, Corvallis, Chango López, Favorecedora, O'Higgins, Ricardo Mora, Los Copihue, Villa Las Condes y Rubén Infanta. Sector. Llegaron guaguitas de un mes. No se salvó nadie, todos se murieron. 91 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y miles de damnificados fue el saldo del aluvión ocurrido en la ciudad costera del desierto más árido del mundo. Antofagasta, a 32 años del aluvión. Las primeras semanas de junio de 1991 fueron motivo de celebraciones para el deporte nacional, luego que Colo-Colo se convirtiera en campeón de la Copa Libertadores. ¡Gracias, papá! ¡Esto es para ustedes también! Tan solo 2 semanas después, el silencio reinó en el norte del país. Estas son las primeras imágenes que Chile y el mundo vieron de Antofagasta tras la emergencia. Se trata del claro testimonio de las fuertes vivencias de las últimas horas. Yo perdí todo. Todo, no tengo nada. Las pérdidas más importantes fueron las humanas. Turbulentos rodados de tierra azotaron a todos sin excepción. Tomás, cuéntame, ¿tú conocías a un niño que murió acá? Sí. ¿Cómo se llama? Cásido. ¿Qué pasó con él? Murió y era amigo mío. El aluvión sorprendió a los miles de habitantes de esas poblaciones cuando muchos trataban de protegerse de las lluvias o simplemente mientras dormían. Estaban mojando las camas, se lo están mojando los niños, cuando de repente nos dicen ¡salgan! Yo voy a salir de la puerta de la pieza cuando el agua ya venía, así que yo quedé pillada y 3 caballeros me sacaron porque si ellos no me pescan, me lleva el agua. Antes de la tragedia, temporales sorprendieron a los habitantes del norte, primero en La Serena, donde lluvias provocaron anegamientos de calles, y en Calama, una nevazón tiñó de blanco la ciudad por horas. Antofagasta se encontraba en medio de la tormenta perfecta. Y se reían y estaban contentos porque estaba lloviendo. Pero después cuando supimos que las cosas no eran tan fáciles, empezó a oscurecer el cielo muy rápido. Después empezó una pequeña llovizna. Y cuando empezó la lluvia ya más intensa, era como que sonaban como que eran granizos. El temor de la comunidad era la de un aluvión, sobre todo en las quebradas Salar del Carmen, La Cadena y La Negra. Cuando de repente empezaron vecinos, viene una avalancha, viene un aluvión, y bueno, mi mamá se levantó
y me dice, levántate, saca a los niños porque dicen que viene una avalancha. Este es el sector denominado Quebrada Baquedano, uno de los puntos más afectados de la ciudad de Antofagasta. Y en realidad, de no ser por este aluvión, no nos podríamos encontrar en este lugar. La imagen, sin duda, lo dice todo. El terreno no resistió, tampoco cañerías, que se rompieron y aumentaron la fuerza de las turbulentas aguas. Ahí comenzó la tragedia. Llevó casa, llevó niños, llevó gente, llevó todo. Se veía ahí que iban personas que iban fallecidas. Y de repente veo a mi mamá así, pero como que estaba enterrada como un árbol. Y yo le digo, mamita, viene una avalancha, y la fui a tomar, rozamos las yemas de los deditos así. Lo único que sentí y el recuerdo que llevo en mi conciencia es, ¡guau! Nos morimos. Tras el aluvión, Amalia había perdido a 7 familiares, entre ellos 3 hijos y una hija de 6 años. De su paradero, nada se supo por días. Una posibilidad era que llegara al Hospital Regional de Antofagasta, donde heridos sin identificar eran atendidos. En primer lugar, estamos sin caldera porque por el efecto del agua, digamos, han tenido falla eléctrica. ¿Qué tiene copada el hospital en este minuto? El hospital en este momento está con una capacidad ocupada del 90%. O sea, tenemos una disponibilidad de cama de 80 camas. Los que no resistían las heridas llegaban a la morgue, donde familias debían reconocer a las víctimas. En todo caso, ¿ustedes esperan seguir recibiendo cuerpos en las próximas horas? Teóricamente faltarían más o menos 50 cadáveres, pero ninguna autoridad lo confirma con nombres, sino que son presuntos desaparecidos que podrían estar en albergue, algunos hospitalizados y otros en otros sitios. La comunidad se organizó para encontrar sobrevivientes, mientras las ayudas llegaban a medida que pasaban los días. Yo en este momento estoy sacando este calle que yo en este instante venía pasando y lo vi, me sorprendí porque lo vi, estaba muy afuera y empecé a escarbar. Trabajando amaneció hoy la ciudad de Antofagasta. La razón, la casi totalidad de las calles cubiertas por el barro. Empezó la gente a ubicar su familia y la gente empezó a ayudarla y también a escarbar porque mucha gente que no encontraba a su familia. En medio de las coberturas que Televisión Nacional de Chile hizo, el testimonio de una niña de 6 años acaparó la atención de todos. Nomás se cortó la pierna y... La niña del milagro. Esa imagen permitió encontrar a su madre. Es Amelia, quien recuerda el momento. Ella tenía una tele y dicen acá enfocando, dice, a la pequeña niña del milagro, quien ha quedado huérfana. Y veo, y esa pequeña que aparecía ahí era mi hija. Antofagasta se resiste a olvidar esas historias. La ciudadanía se reúne cada 18 de junio para recordar bomberos con un sirenazo. También con una cicletada que recorre los sectores más afectados por el aluvión. Porque después la gente se la llevaron para el sector del hipódromo. Ahí se armó un campamento, entonces íbamos a cocinar. Estuvimos sacando barro de las casas. A gusto ver pequeños y familias con sus hijos para que puedan aprender un poco, ¿cierto?, de esta historia negativa, si no es cierto. Así se han levantado otros símbolos que recuerdan los riesgos de las 18 quebradas en Antofagasta. Solos o en grupo, alrededor de una fogata, los antofagastinos, que aún tenían algo que rescatar de sus hogares, se mantenían vigilando en sus casas. No todos son conscientes y así lucen las piletas y muros destinados a proteger la ciudad de los aluviones. Cerca de ellos, la niña Milagro hoy es una mujer que creció junto a su madre. Con 38 años, se prepara para conmemorar una fecha que les cambió la vida a ellas y a su ciudad. Hace un par de días, el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, en conversación con 24 Horas, se realizó un histórico nunca más durante la visita al ex centro de detención y tortura de Isla Dawson, a propósito de los 50 años del golpe de Estado. El comandante fue enfático para comprometer a su institución con un irrestricto respeto a los derechos humanos, declaraciones que fueron valoradas por exprisioneros que piden más gestos que permitan reconciliar al país. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, en una nueva edición de Estado Nacional, expresó que el nunca más expresado por la Armada fue un gesto valioso, muy significativo. Escuchemos sus palabras. Fue un momento muy significativo y creo que es de alguna manera lo que debiéramos tratar que fuera para todos esta conmemoración, ¿no? El momento de
sacar cuenta de qué aprendimos de esta experiencia, y yo creo que uno de los aprendizajes básicos a los que hacía alusión el presidente en su discurso es el nunca más, el que nunca más las diferencias entre los chilenos nos lleven a sepultar la democracia, nunca más nos lleven a pasar a llevar los derechos humanos. Y creo que cuando ello es dicho por las Fuerzas Armadas, en lugar de hacerle el quite, ¿no? En lugar de decir fue otra época o yo no estuve ahí, asumir institucionalmente el nunca más. Es decir, como institución aprendimos que esto no se puede repetir, creo que es muy valioso. Todo pasa en 24 horas. El Papa Francisco reapareció hoy ante los fieles tras su reciente operación de hernia para presidir el rezo de Ángelus, una oración que imparte todos los domingos al mediodía en la Plaza de San Pedro y que había sido aplazada por su recuperación. El pontífice de 86 años agradeció a los cerca de 15.000 fieles por su afecto, cercanía y apoyo mientras estuvo internado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició este domingo su visita oficial de 2 días a China, en un intento por enfriar las tensiones. Se trata de la visita estadounidense de más alto nivel desde 2018 y la primera bajo la administración de Biden. El viaje se produce en medio de un creciente clima de tensión, luego de que Washington cancelara a último minuto la visita de Blinken el pasado febrero, después de que un dron chino sobrevolara territorio estadounidense y fuera catalogado como globo espía. Al menos 41 personas murieron calcinadas y a machetazos tras el ataque de un grupo rebelde a una escuela de secundaria al oeste de Uganda, en una localidad cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Los familiares desconsolados de las víctimas de la masacre en la escuela se congregaron en una morgue local para obtener más información de sus seres queridos que siguen sin ser identificados. Todo pasa en 24 horas. Un sujeto intentó robar en la 8ª compañía de bomberos de Valparaíso durante la madrugada. El rápido actuar de Carabineros logró detener al individuo mientras se encontraba en el lugar. Un guardia de seguridad fue quien dio aviso del suceso. Merodeaba en la madrugada buscando si alguien lo miraba, en espera del momento exacto para actuar. Minutos eternos a las afueras de la 8ª compañía de bomberos de Valparaíso que concluyeron así. Entre combos y patadas, este sujeto rompió la puerta de vidrio del inmueble, ingresó a rostro descubierto y sin mayores complicaciones. Sin embargo, no se esperaba la presencia de un guardia en el lugar. El ingreso se hace en forma violenta, o sea, hay destrucción. La parte psíquica que vivió el voluntario y que vivimos esa madrugada cuando nos enteramos de que nuestro cuartel estaba siendo asaltado, violentado, no se olvida. Voluntario de turno que lo enfrentó y lo contuvo mientras llegaba a Carabineros, quienes minutos después se lo llevaron a cuestas hasta la patrulla policial, evento que finalizó con funcionarios de 2 compañías reparando la puerta de forma improvisada. Esta puerta es una puerta con perfiles de aluminio ionizado, con una superficie de vidrio bastante grande. Ya esta estructura nos da seguridad, sobre todo para las personas que permanecen en la noche acá como guardianes. Robo que fue frustrado, pero que se suma a la larga data de hechos delictuales hacia el cuerpo de bomberos porteño, desde la sustracción de implementos vitales para sus carros hasta el ingreso indebido de personas a robar objetos de trabajo, sucesos que son ampliamente rechazados por la comunidad. Ir a robarle a gente que te está haciendo el bien a toda la humanidad, considero que es horrible lo que están haciendo. Al final ellos hacen su labor, pues, y honradamente, porque ellos no cobran tampoco, pero así son la delincuencia. El espíritu nuestro siempre está, o sea, estas cosas nosotros no nos doblegan, sino por el contrario, nos dan más fuerza para seguir. Nos vemos enfrentadas a estas situaciones que de por sí son violentas. Insólito delito en la 8ª compañía de bomberos de Valparaíso. Sujeto a un solitario que intentó ingresar al lugar pero se encontró de frente con quien nunca se imaginó. Situación que ocurre a solo días de la conmemoración de un nuevo aniversario de la institución y que obliga a invertir recursos para reforzar la estructura afectada. Y en información internacional, al menos 13 personas han muerto y otras 4 permanecen desaparecidas tras el paso de un fuerte ciclón que ha azotado al sur de Brasil. Las autoridades estiman que más de 2.000 personas han quedado sin hogar y cientos de voluntarios se han reunido para hacer frente a la emergencia.
deslizamientos de tierra, inundaciones, derrumbes, carreteras bloqueadas y vuelos cancelados. Esas son algunas de las consecuencias que ha dejado el devastador paso de un ciclón por el sur de Brasil. Perdimos algunas cosas, estamos tristes, pero tenemos fe en Dios, que volveremos a recuperar todo. Como Lucas, son miles las personas que se han visto afectadas por este evento meteorológico que ha azotado con fuerza al estado sureño Río Grande do Sul, una zona fronteriza con Argentina y Uruguay, donde las autoridades han confirmado el fallecimiento de al menos 13 personas en 8 ciudades, entre ellas una guagua de 4 meses que murió antes de que los rescatistas pudieran llegar. Ahora es el momento de que miremos a la gente, ahora es el momento de proteger a las personas que han sido afectadas, darles cobijo, asistencia, atención a cada uno de ellos. Entonces trabajaremos duro en la reconstrucción de estas ciudades. Y es que según la Defensa Civil, más de 2.000 personas han quedado sin hogar y más de 600 han sido desplazadas de sus viviendas. El rescate de este hombre y su mascota que ha conmocionado al país da cuenta de una realidad que por estos días es compartida por muchos que han quedado totalmente aislados por el paso del ciclón que ha traído consigo intensas lluvias en un corto periodo de tiempo. Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más intensos y frecuentes los eventos extremos. Entre esos eventos extremos se encuentran las inundaciones asociadas a lluvias torrenciales. De hecho, durante la tormenta invernal se registraron más de 290 milímetros de agua caída en un solo día y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Aunque quienes vivimos en Chile Central asociamos el cambio climático a una caída en las precipitaciones, a las sequías, ese no es el caso de muchas otras regiones en el mundo. El cambio climático para esas muchas otras regiones significa más abundantes precipitaciones. Muchas veces caen en forma de aguaceros torrenciales que provocan inundaciones potencialmente mortales. Estamos viviendo una pesadilla. Vamos a necesitar mucha ayuda del gobierno federal, del gobierno estatal. Sabemos que la comunidad, la región, nos va a ayudar a reconstruir. Y justamente esa ayuda de la comunidad es la que se ha hecho presente el fin de semana, con numerosos voluntarios entregando su aporte para los centenares de personas que han llegado a buscar refugio a albergues, después de que sus vidas se vieran brutalmente interrumpidas por el paso del ciclón. Crónicas del domingo. Estando viva, fue declarada muerta por el registro civil. Este es el punto cúlmine de una historia donde dos mujeres que no se conocen han estado vinculadas por el mismo RUT durante 40 años. ¿Qué pasó realmente? ¿Es un error o hubo intención de suplantar una identidad por 4 décadas? Quisimos resolver este misterioso enigma atando los cabos sueltos de un caso donde incluso hubo una persona que quiso cobrar la herencia de la muerta que estaba viva, que por supuesto no le correspondía. La crónica del domingo es del periodista Sebastián Marín e Isidora Ságuez. Dos personas que no se conocen viven más de 30 años extremadamente vinculadas. Tiene que ir a ver al registro civil porque hay una persona que dice que vive en tal parte, que no vive en su casa, que no vivía en mi casa, y que además vivía con estas otras personas a las que yo no conozco tampoco. Esta historia da cuenta incluso de una persona viva declarada como fallecida. Quiero saber por qué estoy bloqueada, la niña que me atiende. La pobre cabra miró mi carnet, miraba la pantalla y una cara de espanto. Y hasta hoy se mantiene la duda de quién trató de cobrar una herencia que no le corresponde. Es como estar viviendo una pesadilla que no se termina nunca. El 10 de marzo de 2023, Ana María Sánchez Vera, de 68 años, vivirá una jornada demoledora. Todo comienza en esta caja vecina de su barrio. Venía a pagar su cuenta porque generalmente viene ella en la tarde y no, me decía que no podía pagar. Fuera como de servicio, una onda así, porque ahí no te dice nada más. Aquí me encontré con la sorpresa que mi tarjeta del banco estaba bloqueada. Sin saber qué pasa, parte a la carnicería de su barrio a probar la tarjeta.
Ella es cliente frecuente mío, siempre hemos tenido problemas con los pagos de la tarjeta. Y en ese día en particular, que me pidió que si yo no prestaba plata porque ella no puede salir a plantar ni en la caja de vecina ni en la otra parte donde allí se puede girar, no hay problema, yo te hago un giro como ves. Oh, sorpresa, aquí también estaba bloqueada mi tarjeta igual que allá en la caja vecina. Así es que me tuve que ir al banco nomás pues, a ver por qué estaba bloqueada la tarjeta. Acá me dijeron que ellos no me tenían bloqueada y ante mi insistencia al decirles yo que el comercio y la caja vecina me habían rechazado, entonces miraron en otra aplicación, supongo, y ahí me dicen, no, el registro civil es el que la tiene bloqueada. Cree que le hackean la cuenta del banco y parte asustada al registro civil. Está a punto de cerrar. Llegó al mesón, la chica que me atiende miraba el carnet, miraba la pantalla, me miraba a mí y como que, pobrecita, casi se desmaya. Fue a buscar a alguien adentro, no sé, la jefa de la oficina, supongo. Y ella me dijo, sí, efectivamente está bloqueada. Vuelva el lunes es la única respuesta que le dan. Termina el fin de semana sin más noticias y sin plata. Insiste en otra oficina del registro civil. Siguen sin darle explicaciones hasta que... Un funcionario me dio tan mal que me llamó por teléfono. Me dijo, lo que pasa, me dijo, que a usted la tienen como fallecida. Y hoy día tú me ves muy entera y muy tranquila, pero la verdad es que no ha sido fácil. Ha sido un trabajo muy duro de aguantarme todo esto, que me cuesta todavía. ¿Cómo es que una persona viva aparece muerta? ¿Es un error del registro civil? ¿Hay alguien que quiere suplantar su identidad? ¿Existe gente capaz de estafar al punto de robar una herencia? Un primer indicio de esta historia surge con una llamada en 1990. Llaman de la ISAPRE. ¿Y usted por qué está pidiendo gratuidad para un parto en el Félix Bulnes? O sea, y para allá primero no estoy embarazada, no pienso estar nunca más embarazada. Ya tenía a mi hijo, así que ya no. No. En 1995 el registro civil denuncia una posible suplantación de identidad. Otra persona estaría usando los datos de Ana María Sánchez Vera. Aparece así por primera vez en esta historia el nombre de Ana María Sánchez Varas, una mujer con otro root, pero que a lo largo de los años, por razones que aún desconocemos, se ha identificado como Ana María Sánchez Vera. La denuncia termina en un juzgado del crimen. Todo parecía solucionado hasta el año 2000. Fui al hospital Barros Luco porque me dicen, usted tiene unos pagarés aquí, usted firmó por unas atenciones y tal, nomás. Perdón, no venía a atender nunca en el Barros Luco. Le dije, o sea, esa no es mi letra, esa no es mi firma. O sea, perdón. A lo mejor alguien anotó mal la misma cuestión de antes. 5 años después, el registro civil cita de golpe a Ana María Sánchez Vera. No le dan una explicación. Desagradable por la cantidad de veces que fueron, que me preguntaban por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. Me preguntaban de arriba para abajo, de abajo para arriba, por todo, no sé si para que yo me embolinara y dijeron algún dato mal. Como te digo, me intentaron hasta los dedos a los pies. El 2005 el registro civil concluye que 2 personas ocupan el mismo root, Ana María Sánchez Vera y Ana María Sánchez Varas. Esta claramente no es usted. No, no soy yo, nunca la había visto. Cédula de identidad. No, no soy yo. Con una firma. Ay, no me fijé en la firma. La firma también. No. Este es un carnet de identidad con los datos de Ana María Sánchez Vera, pero con la foto y firma de Ana María Sánchez Varas. Ese mismo 2005, el director del registro civil de la época le envía una carta. En que me dice que había habido un error, pero que estaba ya subsanado, que me daba las disculpas por los inconvenientes que el procedimiento me había ocasionado, pero que estaba todo bien. Me quedé con que estaba todo bien. ¿Por qué Ana María Sánchez Varas utiliza un root que no le corresponde? ¿Se trata de un error o es con intención? Mientras solicitamos una entrevista aclaratoria al registro civil, logramos dar con una de sus hijas. Aló, hola Nitza, ¿cómo estás? Tú hablas con Sebastián Marín, yo soy periodista de Televisión Nacional. Te contacto porque resulta que tenemos una persona que le estamos haciendo un reportaje de un error que la declararon muerta. Yo soy una de las principales interesadas que esto se aclare porque esto viene hace muchos años. Como familia
Estamos un poco molestos con la situación porque siempre hay dos versiones del hecho. Ella es Nixa Abrigo Sánchez y él Brian Catalán Sánchez. Ambos son hijos de Ana María Sánchez Varas. Lo que nos dice el registro civil es que su mamá tiene otro RUT, 7 millones. ¿Ustedes cuál es el RUT que ustedes conocen de su mamá? 6.220.000. Mi mamá siempre ha tenido ese RUT, siempre ha tenido esos datos. Y la cédula y todos los papeles sale que el RUT de ella es de 6 millones, no de 7 millones. Y hay otra persona con los mismos datos. Y la persona también está en la misma situación que mi mamá. Como una persona, si le entregan un carné de partida, si ella era Ana María Sánchez Varas, y en el carné dice Ana María Sánchez Vera, y su RUT era 7.700.000 no sé qué, y le entregan uno que dice Ana María Sánchez Vera, con un RUT 6.222, o sea, ¿cómo no da? Oye, este no es el mío. Ana María Sánchez Vera guarda estos documentos del registro civil que informan que desde el año 2000 Ana María Sánchez Varas solicita 6 veces carnet con su RUT. A lo menos se lo otorgan 2 veces, pero desde 2002 se lo niegan en 4 oportunidades. Porque mi mamá tenía problemas en sus manos. Tenía una enfermedad que se llamaba artrosis. Y mi mamá, por ende, tenía sus manos ya desfiguradas y ya no tenía huella dactilar. ¿Y qué pasó? Ella intentó sacar la cédula muchas veces y el registro civil se la negó. Y mi mamá por eso nunca pudo tener casa, nunca pudo tener una vivienda digna, nunca pudo cobrar un beneficio, nada. Es precisamente una ayuda estatal la que deja al descubierto otra vez que 2 personas utilizan el mismo RUT. En el 2021, Ana María Sánchez Vera pide el ingreso familiar de emergencia, entregado por el gobierno en la pandemia. No solo aparece cobrada la plata. Me dio entre risa y rabia porque yo, siendo enemiga del matrimonio, parecía casada. Casada en 1984 con un hombre que no conoce, que es el marido de Ana María Sánchez Varas, y con hijos que nunca conoció. Los hijos, menos, porque yo sabía que yo había tenido uno solo, que me costó, para poder tenerlo, me costó harto. Los que aparecen en este certificado son los hijos que ya conocimos de Ana María Sánchez Varas. Ellos nos muestran como prueba esta libreta de familia de 1984 que corresponde al matrimonio de su madre, la que aparece identificada como Ana María Sánchez Vera. Tiene el sello del registro civil de La Cisterna. Esto hace casi 40 años. Como familia nosotros exigimos que el registro civil se haga cargo de su error, porque este error del registro civil de nadie más. Aún no recibimos respuesta del registro civil, pero este documento de la institución indica que en 1980 Ana María Sánchez Varas no había sacado carnet y le dan el RUT 7 millones. La historia del IFE concluye con el registro civil denunciando a Ana María Sánchez Varas ante Fiscalía por estafa. Nos acercamos al Ministerio de Desarrollo Social para saber quién cobró el beneficio y no hubo respuesta. La gente la criticó mucho. A mi mamá la gente le insultaba en la calle, y la gente, ay, mira, ella es la señora que se roba los IFE, mira, ella es la señora aquí, o murmuraban, y mi mamá entró en una depresión espantosa, mi mamá lloraba, no comía. Ahí tengo una nueva carta de un señor del registro civil en que me dice, está todo arreglado, tranquila, fue un error, pero ya tenemos todo ok. Todo tan arreglado que incluso hoy recibe este tipo de llamados. Cuéntame, ¿qué novedades me tienes? Me acabo de ingresar en el sistema y me dicen que todavía está en progreso. Está en progreso la solicitud para que podamos desbloquear eso de persona difunta, pero le envié un correo a mi supervisor para escalarlo, para ver qué tan rápido podemos hacerlo. Para que dimensiones, o sea, la cantidad de cosas, o sea, yo no sé dónde más voy a ir. No se puede porque está fallecida. Ella se encontraba bloqueada de consorcio, ¿cierto?, del tema de la jubilación, de Copeuch, donde ella tenía una cuenta, de Banco Estado, no podía hacer retiros de su cuenta RUT. Además le cortaron el teléfono, le cortaron el teléfono y no pudo renovar equipo porque sigue figurando hasta el día de hoy incluso como fallecida. 11 días fallecida estuvo Ana María Sánchez Vera para el registro civil, quien la revivió en sus registros el 14 de marzo. Estuve el día 14 aquí a las 8 de la mañana, me enrolaron de nuevo, o sea, me tintaron todos los deditos, y a las 12 del día me entregaron mi carnet nuevo y me dicen, está todo arreglado. Por tercera vez, el registro civil le asegura que por fin estaba todo solucionado. Pese a esto, su propia investigación para atar todos los cabos sueltos la lleva a una insólita situación. La verdad es que es difícil poder describir la sensación de
de ver algo que no corresponde, porque Ana María Sánchez Vera, que soy yo, no estoy ahí, no soy yo. En un cementerio de Santiago descansan restos bajo una lápida donde aparece la fecha de nacimiento y el nombre de Ana María Sánchez Vera. La data de su muerte es el 3 de marzo de 2023. Por un lado mucha angustia y por otro lado mucha rabia. Mucha rabia de que por qué las cosas no se hacen bien, por qué, cómo pueden ocurrir estos errores tan tremendos. Esta acta de defunción del Hospital Sotero del Río indica que fallece el 3 de marzo por una insuficiencia respiratoria. Pero ese día la persona que en realidad muere es Ana María Sánchez Varas, RUT 7 millones. Otra vez aparece con los datos de Ana María Sánchez Vera. Queda la interrogante de por qué la familia acepta una lápida con un nombre que no corresponde. Porque se supone que la inscribimos con el certificado de nacimiento. La cédula tiene un apellido y el certificado de nacimiento tiene otro. ¿Y ustedes nunca como que alegaron, dijeron, oye, pucha, mi mamá, considerando que es su lápida, no es de apellido Vera, sino que es de apellido Vara? No, la verdad las cosas no. El cementerio recibió todos los papeles y la enterramos como una persona normal. El registro civil valida un deceso que está certificado por un médico. La única persona en Chile que puede certificar un deceso es un médico. Ahora, ese certificado médico de defunción se va a inscribir en el registro civil. Existe un antecedente clave que hay que dilucidar. Si Ana María Sánchez Vera no muere, ¿por qué alguien intenta averiguar de su herencia en el breve periodo que la declararon fallecida? ¿Quién quiso saber sobre un patrimonio que no le corresponde? No, yo no puedo meter la mano a fuego por nadie. Yo no puedo decirle no sé, no, si no, porque yo no sé. Pero por lo menos si hablamos de herencia, mi mamá no tenía nada. Ni tarjeta, nada de eso. Mi mamá no tenía casa, mi mamá vivía en una media agua. Mi mamá vivía en condiciones súper bajas. Yo no voy a meter las manos a fuego por ninguno de mis hermanos. Yo no tengo idea, no he visto nada de eso. No logramos contactar al resto de la familia de Ana María Sánchez Varas, pero al menos Ana María Sánchez Vera presenta a tiempo un recurso de protección que fue acogido para evitar, entre otras cosas, que alguien le robe su patrimonio. Cáchense cómo es el sistema en este país. Uno tiene que ir a hacer declaraciones juradas de que estoy viva. O sea, es un contrasentido de marca mayor. Tengo que ir a firmar documentos en que aseguro que estoy viva. Si estuviera fallecido, imposible que fuera. La única respuesta del registro civil sobre este caso es a través de este comunicado. Ante la solicitud de la señora Sánchez Vera y luego de constatar dactiloscópicamente que se encontraba viva, en nuestra base de datos computacional se procedió a desligar la mencionada defunción de sus antecedentes, además de la rectificación administrativa de la partida de defunción, en el sentido de establecer que la señora Sánchez Varas fue quien realmente había fallecido. Hicimos entonces el ejercicio de buscar el certificado de nacimiento y defunción de Ana María Sánchez Varas con el supuesto RUT que le corresponde. Pero no aparecen los certificados. Problemas que se repiten con serias consecuencias desde 1980. Son más de 40 años de una historia que concluye con una mujer declarada muerta estando viva, de otra cuyos restos descansan bajo una lápida con otro nombre y la negativa del registro civil por querer aclarar todas las interrogantes que rodean este particular caso. ¿Habrán otros más? Vamos cerrando 24 horas central, ya viene el informe del tiempo. Luego los dejamos invitados para el capítulo final de ¿Quién mató a Tomás? Informe especial donde se revelarán nuevos graves errores, negligencias, omisiones cometidos durante la investigación por la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo. Que tenga una muy buena noche.